Mis queridos hermanos, gracias por venir y estudiar la palabra con nosotros. Estamos estudiando este hermoso libro, El amor de Dios y su justicia. Y mis hermanos, otra vez les pido, prediquen el Evangelio de Cristo a aquellos que necesitan escuchar de la palabra de Dios. Hoy día vamos a estudiar libre albedrío, amor y providencia divina. Y para estudiar vamos a orar. Santo, santo, santo Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque estamos aquí listos para estudiar tu palabra, listos para estar en comunión contigo. Bendícenos, Señor, que tu Espíritu Santo continúe ayudándonos a estudiar tu Santa Biblia. Señor, una bendición especial para todos nosotros. Bendícenos en nuestras necesidades físicas, mentales y espirituales. Y también, Señor, de una manera especial, aquellos hermanos que han tomado tiempo para escribir su necesidad, su pedido en nuestra página del internet. Cuídales, Señor, y haz tu voluntad con ellos. También te pedimos que continúes cuidando a nuestros hijos y sigas bendiciéndoles en el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria está en Juan 16:33. Miren lo que dice. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Confíen. Yo he vencido al mundo. Ustedes también van a vencer. Vamos a estudiar el libre albedrío, amor y providencia divina. El primer día titula Nuestro Dios soberano. ¿Qué es el significado de soberano? Según la Real Academia de la Lengua Española, miren lo que dice el concepto. Soberano es muy grande, elevado o extraordinario. Otro concepto que nos da la Real Academia, que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Es fuerte y tiene autoridad suprema. Ese es nuestro Dios. Miren lo que dice Salmo 103:19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo todo el universo creado. Miren lo que dice Isaías 46:9 y 10 de este Dios. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Miren lo que dice la versión Dios habla hoy esta parte. Mis planes se realizarán, yo haré todo lo que me propongo. Entonces Dios es tan poderoso que hace todo lo que se propone. Él hace todo lo que se propone. ¿Y qué se propuso? ¿Qué se propuso hacer? Miren lo que dice Génesis 1:26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre toda la tierra. Dios hace todo lo que se propone.
¿Qué se propuso hacer Dios? Dios se propuso hacer al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Y lo hizo o no lo hizo? Claro que sí. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces Dios se propuso y creó al hombre a su imagen para que viva por la eternidad en comunión con Él. Y Dios le dio una facultad especial, algo especial. Miren lo que dice Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Como hemos visto en lecciones pasadas, Dios dio al hombre libre albedrío, la facultad de pensar y decidir. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Tienes que elegir qué es lo que te conviene. ¿Qué eligió el hombre? ¿Qué eligieron Adán y Eva? Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué eligieron Adán y Eva? Eligieron comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces el hombre, usando su libre albedrío, actuó de manera diferente al propósito de Dios. El propósito de Dios era que el hombre llevara la imagen de Dios, que el hombre esté en comunión con Dios, pero el hombre se alejó de Dios, cometió pecado, y constantemente a través de toda la Biblia el pueblo de Israel no quiso cumplir con los propósitos de Dios. Dios les llama, Dios pide que ellos estén a su lado, pero no quieren cumplir. Miren lo que dice Isaías 30, 15 y 16. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Esto es lo que quiero para ustedes, les dijo, y nos dice a nosotros: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Ese es mi propósito para ustedes. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Israel? ¿Qué pasa a veces con nosotros? Y no quisisteis, sino que dijisteis: no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. El problema es: no quisisteis. Dios quiere darnos algo. El propósito de Dios es algo bueno para nosotros, pero no queremos. Entonces el hombre, usando su libre albedrío, actúa de manera diferente al propósito de Dios. Miren otro ejemplo, Salmo 81, 10 al 14. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Dios quiere dar bendiciones, y bendiciones que sobreabunden. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero ¿qué pasa con el pueblo? Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. ¡Qué pena! Dios quiere lo mejor para el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no escucha. Elige otra cosa que no es lo mejor para él. A veces eso nos ocurre a nosotros también. Y miren el lamento de Dios. Oh,
Si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Entonces el hombre en esta oportunidad, usando su libre albedrío, actúa de manera diferente al propósito de Dios. Otro ejemplo está en Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? El propósito de Dios para el pueblo de Israel era: quiero juntarles, quiero que vengan a mí. Ese era el propósito, pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Y no quisiste. Igualmente, usando su libre albedrío, rechazan a Jesucristo. Nosotros también debemos usar nuestra facultad de decidir. O aceptamos o rechazamos a Cristo, o aceptamos su bendición o la rechazamos. Vamos a ir al segundo día. Hasta ahora hemos visto que Dios es poderoso y hace todo lo que se propone. Hemos visto que Dios se propuso y creó al hombre a su imagen, que Dios dio al hombre libre albedrío, la facultad de pensar y decidir, que el hombre, usando su libre albedrío, actúa de manera diferente al propósito de Dios. Ahora el segundo día titula Todopoderoso. Apocalipsis 11:17, miren lo que dice, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Dios es todopoderoso. Jeremías 32:17 añade: oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Entonces Dios, con su poder, creó los cielos y la tierra. Es tan poderoso que creó todo lo que nosotros vemos, todo el universo. ¿Por qué? Porque ni hay nada que sea difícil para ti. No hay nada que sea difícil para Dios. Como Mateo 19:26 dice: y mirándolos Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible, porque Dios es todopoderoso. Para Dios todo es posible. Si Él se propone hacer algo, Dios lo hace. ¿Y qué se propone Dios con nosotros, con los seres humanos? Miren lo que dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Miren lo que dice esta versión, Nueva Versión Internacional. Toda buena dádiva y toda perfecta bendición desciende de lo alto. Dios da bendiciones para el ser humano. Luego, ¿qué dice? Del Padre de las luces. ¿Dónde está el Padre que creó las lumbreras celestiales? Termina el versículo diciendo: en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, y quien no cambia ni se mueve como las sombras. La seguridad es: Dios no cambia, Dios es todopoderoso, Dios puede hacer todo. Sin embargo, miren lo que dice este versículo, Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios es todopoderoso, Dios creó los cielos y la tierra. Para Dios todo es posible, pero una cosa que Dios no puede hacer es que
no miente. La mentira está en contra de su carácter. Él no puede mentir. Miren lo que dice 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dios siempre va a permanecer fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no miente, tampoco puede negarse a sí mismo. Entonces Dios no cambia, no contradice su carácter de amor. Él no puede mentir ni negarse a sí mismo porque nos ama tanto que no cambia su propósito de salvar al ser humano. Miren lo que dice Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Para Dios todo es posible. Dios podía evitar que Jesucristo muera en la cruz. Claro que sí. Dios podía evitar que Jesucristo no sufriera los azotes que nosotros debíamos sufrir. Claro que sí. Dios podía evitar, porque para Dios todo es posible, pero no lo hizo. ¿Por qué? Pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuál era el propósito de Jesucristo? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El propósito de Jesucristo era salvarnos, porque Él no cambia, no contradice su carácter de amor. Entonces permitió que Cristo sufriera por cada uno de nosotros. Vamos a ir al tercer día. Hasta ahora hemos visto que Dios es poderoso y hace todo lo que se propone. Hemos visto que Dios se propuso y creó al hombre a su imagen. También hemos visto que Dios dio al hombre libre albedrío, la facultad de pensar y decidir, y que a veces las decisiones del ser humano son contrarias al propósito de Dios. También hemos visto que para Dios todo es posible, que Dios no cambia y que nunca contradice su carácter de amor. Ahora vamos a ver amar a Dios. Hemos visto también que Él, por su carácter de amor, ha enviado a Jesucristo para salvarnos a cada uno de nosotros. Y hemos visto que la salvación de Dios era su propósito, que Él prometió desde antes del principio de los siglos. Ahora Hebreos 6:17 y 18, la nueva versión internacional, miren lo que dice. Por eso, Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito nunca cambia, confirmó con un juramento esa promesa, la promesa de nuestra salvación, la promesa de enviar a Jesucristo. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades que nunca cambian y en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Entonces el propósito de Dios es salvar al hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo. Todos los seres humanos pueden alcanzar la salvación, pero tenemos que elegir. Tenemos que elegir. Por eso aquí dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios nos ha dado la facultad del libre albedrío, la facultad de pensar y decidir. ¿Quiero la vida eterna o quiero la perdición? Tenemos que elegir. Y el pedido de Dios, como hemos visto antes, es ese. Miren lo que dice Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros,
que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Solamente hay dos cosas que podemos elegir: la vida o la muerte, la bendición y la maldición. Y con esa facultad de decidir qué nos conviene, podemos elegir o la vida o la muerte, o la bendición y la maldición. Dios nunca obliga, pero su consejo es: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces Dios dio al hombre libre albedrío, la facultad de pensar y decidir qué me conviene, qué nos conviene, hermanos, la vida o la muerte. ¿Qué voy a decidir? Y si escogemos y decidimos seguir a Cristo, ¿qué nos pide Dios? Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso está en el Antiguo Testamento, y como Dios no cambia, lo mismo está en el Nuevo Testamento. Mateo 22, 37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Si escogemos servir a Dios, entonces debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestros corazones. Vamos a ver lo que dice el día cuarto, pero antes seguimos viendo que Dios es poderoso y hace todo lo que se propone, que Dios se propuso y creó al hombre a su imagen, que Dios dio al hombre libre albedrío, la facultad de pensar y decidir, que para Dios todo es posible, que Dios no cambia, no contradice su carácter de amor, que el propósito de Dios es salvar al hombre. Ahora vamos a ver el cuarto día, voluntad divina ideal y correctiva. Miren lo que dice Efesios 1, 9 al 12. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. ¿Cuál era su voluntad? Salvar al ser humano, el cual había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Su voluntad debía cumplirse ¿en quién? En Jesucristo. ¿Y qué tenemos en Jesucristo? En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Jesucristo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? El propósito de Dios es salvar al hombre. Dios ha puesto a Jesucristo. La salvación en Cristo es un hecho. La salvación en Cristo es una realidad. Él ha predestinado que todo el mundo sea salvo. Ese es el propósito ideal de Dios, que todo el mundo sea salvo. Miren cómo aclara eso Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hemos sido predestinados para ser adoptados nuevamente como hijos de Dios. Hemos sido predestinados para alcanzar la salvación por medio de Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A fin de qué? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Cuál es la clave de nuestra salvación? En
Cristo, por medio de Jesucristo. Todo aquel que en Él cree, que cree en Jesucristo. Entonces el ideal de Dios es: quiero que todos sean salvos, pero nosotros tenemos que hacer nuestra elección. Dios no nos obliga, Dios nos ruega, nos dice: dame, hijo mío, tu corazón. Vamos a ir al día 5. Recordamos que estamos viendo que Dios es poderoso y hace todo lo que se propone, que Dios se propuso y creó al hombre a su imagen, que Dios dio al hombre libre albedrío, la facultad de pensar y decidir. El propósito de Dios es salvar al hombre, pero hemos visto que a veces como cristianos tenemos problemas, a veces como cristianos tenemos aflicciones, a veces como cristianos tenemos dificultades, y a veces como cristianos por esos problemas estamos a punto de dejar a Cristo. Pero el 5 día nos dice: Dios ha vencido al mundo. Juan 16:33, miren lo que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Les he hablado para que en mí tengan paz. A pesar de los problemas, a pesar de las aflicciones, van a tener paz. ¿Qué clase de paz? ¿Qué clase? Miren lo que dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Entonces esa paz que solamente un cristiano puede tener. Luego dice: en el mundo tendréis aflicción, pero cuando tengamos en el mundo aflicción, esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sí, mis queridos hermanos, cuando estemos en aflicción, Cristo es nuestra esperanza de paz, es nuestra esperanza para estar bien aquí en la tierra. Algunos ejemplos de cómo Dios utilizó las cosas malas, las aflicciones, para bendición. Miren lo que dice Génesis 50:20, la historia de José, que finalmente fue llevado a Egipto como esclavo. Él sufrió muchas penalidades, pero finalmente él recibió una gran bendición de Dios y se hizo gobernador de Egipto. Y José reconoció que todas las aflicciones que había sufrido finalmente era para bendición. Miren lo que dice Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Qué ejemplo, mis hermanos. En el mundo tendréis aflicción, pero Dios va a cumplir su propósito con nosotros. Otro ejemplo está en Job 42:10. Job había sufrido muchas penalidades, quizá era el hombre que más sufrió en la tierra, pero finalmente, ¿qué pasó? Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Sí, mis hermanos, cuando hay aflicción, Dios no se olvida de nosotros. Dios nos va a bendecir, y no solamente aquí en la tierra, sino miren lo que dice Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vengan, benditos de mi Padre. Sí, mis queridos hermanos, a través de la aflicción podemos vencer con Cristo. ¿Por qué? Pero confiad, yo he vencido al
mundo, dijo Jesucristo. Mis queridos hermanos, si confiamos en Cristo, vamos a ser más que vencedores. Que Dios nos ayude y que Dios nos cuide, mis hermanos.